Buenos días y bienvenidas a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias por Doctora, la invitación. comienzo con esto que estábamos viendo, es un informe que tiene el portal Infobae que habla justamente en este Día Internacional del Celíaco, que por cada persona que se diagnostica puede llegar a haber 9 que no sepan que tienen la enfermedad. Claro, la enfermedad celíaca, como sabemos, es una enfermedad vinculada al gluten, que es la fracción proteica de algunos cereales, como es el trigo, la cebada y el centeno. Esa fracción proteica en determinados individuos con una genética especial desarrolla una lesión intestinal que provoca distintos síntomas. Esa enfermedad inicialmente se diagnosticaba en los niños con cuadros muy clásicos de diarrea, falta de crecimiento, niños desnutridos y panzones. Por eso fue que durante la guerra, que hubo escasez de trigo, algunos pediatras vieron que esos niños sin diagnóstico mejoraban y surgió el vínculo entre el trigo y esa enfermedad. Claro. Posteriormente vino todo un desarrollo diagnóstico y fue a partir de estudios en sangre que pudimos detectar que había formas de enfermedad muy inaparentes y no vinculadas al aparato digestivo. Por eso que la enfermedad fue cambiando su definición y ahora no es solamente una enteropatía. Es una enteropatía, es una enfermedad que afecta al intestino delgado, pero que compromete muchos órganos y sistemas. Claro. Entonces, una persona, por ejemplo, puede estar vinculada a un ginecólogo y estar consultando por abortos y tener en su base la causa de eso ser una enfermedad celíaca. Por eso muchas veces el subdiagnóstico, porque muchos pacientes o no tienen síntomas, porque su enfermedad es leve, bastante o porque es depresiva, ¿no? O tiene unos síntomas no vinculados al aparato digestivo. Entonces, o tiene síntomas como una fatiga crónica, que los considera como algo normal, asumido. Mira, este es el depresivo del grupo, este es el maniático, este es el que siempre come y se hincha, y no lo vincula a un verdadero síntoma que le motive la consulta y más allá del médico que motive la investigación de una enfermedad celíaca. Doctora, perdón Humberto. No, por favor. Doctora, usted respecto a esto que estaba diciendo, para quienes nos está mirando en la casa, ¿cuáles son los síntomas, porque es bastante asintomático como usted decía, cuáles son aquellas cosas en las que hay que prestar atención y detenerse para sospechar de la presencia de la enfermedad y hacer la consulta correspondiente? Mira, no son bastante asintomáticos, hay un grupo asintomático. Los síntomas los clasificamos en sí, los síntomas clásicos, aquellos que veíamos en niños, cada vez menos frecuentes, que es el paciente con diarrea, que es el que quedó metido en la mente de la gente, que si no tenés diarrea no sos celíaco. Eso es una historia, eso es otra etapa, eso damos vuelta a la página. Los síntomas no clásicos y a veces extradigestivos son múltiples, pero ¿cuáles son los dominantes? La anemia, el adelgazamiento, la fatiga crónica, la osteoporosis, los déficits de vitaminas, la caída del cabello y la asociación con otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades de tiroides, enfermedades reumáticas, enfermedades de piel, el vitiligo, esa gente que tiene decoloración de la piel, la psoriasis. Cualquier enfermedad de base autoinmune, una diabetes, un diabético que tiene un mal control metabólico, tenemos que pensar e investigar una enfermedad celíaca. Fíjese que a propósito, y estaría bueno que lo viéramos en pantalla de lo que aparece como cuadro de síntomas en este informe especial que realiza Infobae, hay algunos que llaman poderosamente la atención, lo discriminan por infancia, adolescencia y adulto, y como decía recién la doctora, en esas columnas podemos ver pelo frágil, irritabilidad, introversión. Exacto. Es decir, síntomas que, como decía la doctora, no están para nada asociados con las cuestiones digestivas. Sí, por ejemplo, la diarrea, el dolor abdominal, pero puede aparecer un tema de corta estatura, de cefaleas, de retraso puberal. Exacto. Y todas estas ser diferentes manifestaciones que está teniendo un celíaco que no lo sabe. ¿Existe, y le pregunto ya a la presidenta de ACELU, ¿existe en el Uruguay contabilizada la población de celíacos? Es decir, ¿qué porcentaje de la población es celíaca diagnosticada y qué porcentaje puede ser que lo sean, pero que no lo sepan? Nosotros estadísticamente tendría que haber, si calculáramos que 1 en 100 de la población uruguaya deberíamos tener unos 35.000 celíacos. 1 en 100 es lo que se calcula en población uruguaya. Sí. No tenemos un estudio de prevalencia uruguaya. La prevalencia mundial esa.
Sí, en algunos es un poco más, uno en 160. Ajá. Pero entonces una estimación de entre 30 a 35 mil uruguayos que... Registrados Sí. en ACELU tenemos 12.000, 11, 12.000, porque sistemáticamente estamos incluyendo nuevos celíacos. Pero debe haber 2, 3.000 celíacos diagnosticados sin registrar. Claro. En la ley existe desde el año 89 que es obligatorio, pero nunca se aplicó esa obligación del registro. Y bueno, el registro solo lo tiene la Asociación de Celíacos. Seguramente ser celíaco hoy no es lo mismo que hace unos 20 años atrás. Digo esto por el avance de la ciencia, de las prestaciones que existen y también del desarrollo de la industria que presenta alternativas para la situación, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Hace 29 años, cuando recién iniciamos, no había absolutamente nada, solo unas galletas de arroz. Claro. Hoy ustedes en ACELU tienen unas prestaciones importantes. Tenemos sí, un listado de alimentos que se los ofrecemos y que lo estamos corrigiendo permanentemente, y que dependen de las plantas habilitadas libres de gluten o de las plantas que hacen una auditoría como plantas libres de gluten, que sería el paso previo a habilitar en el Ministerio de Salud Pública, que es lo que estamos procurando hacer. Están bregando por eso, ¿no? Sí, sí, el Ministerio habilita, por supuesto, y en base a esa habilitación es que se les otorga el logo, que es la espiga tachada, que esa es propiedad de ACELU, pero que una vez que está habilitada la planta por el Ministerio de Salud Pública nosotros se lo concedemos. Pero si no, pueden decir solo recomendado por ACELU, si no tienen planta libre de gluten, pero sí con una auditoría como que no manejan gluten en su planta. Me están informando de producción de la posibilidad, seguramente para dentro de unos días, aprovechando este Día Internacional del Celíaco, de hacer un informe que tenga que ver justamente con todo esto que hemos hablado pero no hemos podido ilustrar, de síntomas que son atípicos, del hecho de que puede haber mucha gente, de hecho ustedes saben que hay, sin diagnosticar. A uno le quedan preguntas como que, bueno, una persona no diagnosticada, una vez que se produce esa lesión intestinal, si luego de esto es diagnosticado, si de alguna manera se pueden revertir estos síntomas, por ejemplo, los problemas de crecimiento, de baja estatura, los problemas de anemia. Es decir, una vez detectada la enfermedad, encontrado el problema en este caso, es que se puede iniciar un tratamiento que haga que esta persona pueda vivir normalmente. Es importante eso que decís, porque una vez diagnosticada, lo que no está bien es que a partir de este programa diga, mira, vos podés ser celíaco, ¿por qué no probás y sacás el gluten? Claro. Eso está muy mal, porque eso retrasa el diagnóstico, entonces lleva a errores importantes, porque dentro de la intolerancia al gluten hay un espectro de enfermedades diferentes. Está el paciente alérgico al gluten, que es una reacción inmediata, es decir, el asma del panadero, que se llama. La persona se enfrenta y hace una lesión de piel, un broncoespasmo. Eso es un cuadro diferente. Está el paciente celíaco, que tiene es una enfermedad compleja, que tiene su mecanismo autoinmune, con su lesión intestinal, que revierte una vez que sacamos el gluten de la dieta. Y después está el intolerante al gluten, que no tiene mecanismo inmunológico, que mucha gente lo padece, que come harina y se distiende. Pero para llegar al diagnóstico de intolerante al gluten tenemos que descartar la enfermedad celíaca. Y nunca podemos empezar un tratamiento si no tenemos la certeza. Y la certeza la tenemos con el estudio de anticuerpos en sangre y con la dieta. Porque si no queda solamente la sospecha y nada más. Pero más a la sospecha, porque queda un paciente rotulado como celíaco, con una dieta que no es barata y en realidad a veces no es. Exactamente. Decir simplemente para el cierre, Día Internacional de Celíaco, hoy en Canelones 1164, el edificio de Conventuales, a las 14:30. El acto en donde, bueno, entre ellas estarán Silvia Durán, Ministerio de Salud Pública, Pablo Anzalone, de Intendencia de Montevideo, Javier García, va a estar obviamente Aide Fachelli de la Asociación de Celíacos, pero bueno, queda ya el compromiso aquí en Arriba Gente de extendernos un poco más con un informe que seguramente va a ser del interés de mucha gente. Muy amables por haber estado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por recibir.